diferencia. En la playa les van a robar todo, les van a robar el celular, les van a robar su ropa. En cambio en Copacabana todo el tiempo te ofrecen droga, marihuana. ¿Cuánto cuesta esta? 120, mamá. ¡Ay, teta! Pero no sé. Paga 100. Paga 100 pellados. Negociaron. Y es muy divertido. Yo les recomiendo que se alquilen un monopatín por pareja porque es muy divertido, es muy seguro, además porque andamos en la bicisenda. La bikini típica es esta, que es la que dice Brasil. Está buena, ¿eh? Para mí. ¿Cómo la ves? Está muy buena. ¿Cómo está el agua, amor? Heladísima. Te dije que el agua acá es fría, amor. El agua acá está helada, gente. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabri Uruguay. Y yo soy Rochi de Argentina. Y bienvenidos A un nuevo video. Estamos en Brasil, en Río de Janeiro. Así es, yo estoy muy feliz porque es mi primera vez conociendo Brasil, súper emocionada, ya las primeras impresiones son espectaculares, me encanta todo el clima, la gente, la onda que tienen. Te va a encantar todo Brasil, además las comidas acá son deliciosas. La caipirinha, amor, ¿probaste una vez caipirinha? No, nunca. Bueno, en este video vamos a probar caipirinha y vamos a conocer las playas más importantes. ¿Dónde estamos ahora? Ahora en Copacabana, estamos hospedados acá en un hotel que miren, está acá detrás mío, se llama Gran Mercury. Está buenísimo porque tiene servicio a la playa, o sea, si quisiéramos venir ahora a la playa tenemos sombrillas y sillas, no nos hace falta alquilar en otro lado, así que por ese motivo también lo sacamos sobre Copacabana. Así que acompáñennos en este video porque vamos a estar visitando las tres playas más famosas: Copacabana, Leblon y Ipanema, amor. Vamos a verlas. La primer playa que estamos conociendo es Copacabana. Yo quiero que miren este piso, porque lo habrán visto en muchísimos lugares, en muchísimas películas brasileras. Es un piso muy característico acá de Río de Janeiro. No puedo creer estar pisando este piso. Y miren, otra cosa que veo es que hacen muchísimo deporte en la playa. Acá vemos chicos de Brasil jugando al voleibol de playa. Que acá fue donde fundaron el vóley de playa y tienen un montón de premios en ese deporte. Por eso, a medida que vas recorriendo las playas, se ven tantos lugares para jugar al vóley, para hacer deporte. Y no solo eso, hay todo tipo de deporte para hacer en la playa. Amor, yo estoy mirando el agua con mucho cariño porque me quiero meter, pero estamos esperando que salga el sol porque sí, está nublado, como pueden ver el clima. Pero yo le tengo fe, estamos en Brasil, el país de la alegría. Vos sos uruguayo. En Uruguay el agua es helada. Me vas a decir que acá en Río no te vas a dar un chapuzón, dale, hacelo por el público. Es verdad, acá el agua es calentita, así que nos vamos a dar un chapuzón ahora en un ratito. Y lo primero que tienen que hacer cuando vengan a Río de Janeiro o Brasil es cambiar sus dólares o sus pesos. Recuerden que acá la moneda oficial es el real brasilero y lo que nosotros aconsejamos es que traigan dólares billete. Miren, cambiamos acá recién en el cambio en Copacabana y nos pagaron 5,4 reales por dólar. Eso fue lo que nos pagaron, pero nos querían pagar 5 reales por dólar. Acá tuve que negociar y cambiamos nosotros 700 dólares. O sea, si ustedes cambian más dólares, pueden conseguir un mejor precio, pero siempre y cuando hablen y negocien, porque si no, nunca les van a pagar algo mejor. Lo bueno que acá en esta rambla, además de caminar, tienen un sector para correr y para andar en monopatín y bicicleta. Así es, miren. Mucha gente andando en bici, mucha gente corriendo. Esto está buenísimo porque va súper tranquilo y ellos corren. Andan en bici, en monopatín, con vista al mar acá en Copacabana. Hay un montón de estos puestos para hacer deporte. Vos podés venir acá y hacer gimnasia en la playa. ¿Qué mejor que con estas vistas a pan de azúcar? Bueno, Fabri, ya se colgaste, Fabri. Dale, que Fabri está entrenando. Bien. Uy, Es muy difícil. Bueno, miren, ahí ven un señor también que está haciendo su deporte del día. Realmente esto acá se usa muchísimo, se ve mucha gente haciendo deporte. Dale, Fabri, dale. Espectacular, me encantó, está bueno. Está muy bueno porque haces deporte acá en la playa con vistas a este mar que es espectacular, este mar, el color del agua. Ahora cuando salga el sol se va a apreciar mejor. Seguimos caminando por la rambla de Río de Janeiro, mucha felicidad por acá y están cantando, me parece, amor. Música carioca. ¡Opa! Miren qué lindo la rambla de Río de Janeiro. Y acá la costa está lleno de bares para tomar caipirinha, miren. También te venden mucho la cerveza, es muy clásico. Miren, acá está lleno de restaurantes. Mira, hay una promo ahí. ¿Dónde? Hay 2 caipirinhas por 20. 2 caipirinhas, 20 reales.
yo vi otros lugares que eran 2 caipirinhas por 15. Así que se puede encontrar la manera de ahorrar un poquito, porque hay muchos lugares que los precios al estar en Copacabana están un poquito inflados. Pero yo he visto otros carteles que dicen 2 por 15. Vamos a buscar eso. Vamos a buscarlo. Tudo bem? Tudo bem. Fabrício. Muito prazer, Fabrício. De Uruguai. Uruguaio? Uruguaio. Seu português é bom. Eu falo português, sou da fronteira com o Brasil. Ah, seja bem-vindo. Obrigado. Hola, ¿qué Estamos tal? grabando un video para Argentina, Chile y Uruguay. E essa chica guapa, de onde é? Argentina. Soy yo. Las más bonitas de Argentina. As mulheres argentinas são guapas, né? Sí. Argentina, Lá é latina. latina. Escucha, algo para mí XL, grande, remera de Brasil. Eu tenho alguma coisa, vou ver se tenho acá. Ok, quiero una amarela. Estamos buscando remera. Vamos a comprar una remera de Brasil para empezar este video de la mejor manera. Buscando, a ver, porque Fabri es XL. Él, así lo ven, mide 2 metros. Eu tenho maior, guapa, tenho maior. Olha Sea amarelo mejor. Estoy buscando la amarela. Essa é M, Brasil. você tem maior. Tiene buenos modelos, ¿eh? Essa, mira que linda a branca. ¿Cuál precio tienen las remeras? 120. 120 reales. Como é simpático, hablamos. ¿Cómo es? ¿Cómo Se se puede negocia. negociar en 80, me Permiso. dijera? Él de la bolsa va sacando ahí de todo. ¿Amarillo de Brasil tiene? Sobre ese XL. Está buscando. Fabri quiere la amarilla de Brasil. No hay de otra. Bueno, acá van apareciendo. O sea, ellos te ofrecen cosas, bola. Te ofrecen de todo, mirá. Gracias. ¡Opa! Bonito. Ah, Vamos a probar a ver si me queda bien. vamos a probarla. Vamos a ver si entra la remera de Brasil. Vamos a ver si le queda. Acá no hay que ir a un vestuario, te cambiás en la Rambla mismo. Uy, no, una morcilla. Uy, perdón. pequeña, Yo soy muy muy sincera. pequeña. Es muy pequeña. ¿Un poquito más grande? Eu vou pegar meu coche, 5 minutos. ¿Consigue? Bueno, él te consigue. Si no encuentra, te lo va a buscar, te consigue. Lo va a buscar, ¿eh? Miren qué lindo este sector para tomarse una foto con la vista a la playa. Está el Cristo Redentor, la bandera de Brasil. Miren qué hermosura este lugar. Wow. Olá, tudo bom, amigo? ¿Qué tienes ahí para mí? Tem maracujá com mango, tem mojito e sandia com frutilha não álcool. No alcohol. Não, só a sandia com frutilha, a caipirinha tradicional. Na Brasília. ¿Cuánto Copacabana. cuesta cada uno? É 20 reais, não caro, no preço justo. 20 reales solo, efectivo o cash. Claro. O acepta Tiene cartón. cartones, Claro, cartón. Ah, acepta tarjeta de crédito, débito, así que ya sabe cuando esté en la playa en Copacabana. Copacabana Beach. Estamos acá. Bueno, en la playa, aunque el día esté nublado, bajen, disfrútenla porque está lindo, o sea, no hace frío. Te digo, voy a tocar el agua. No es fría el agua es templada, no hace un frío de locos, te podés meter. Lo que pasa es que lo que hay que mirar es la bandera. Cuando la bandera está roja, no te podés meter al mar. Pero un día como hoy, te podés meter. El mar está bastante tranquilo. Bueno, me Llegó. trajeron la camiseta de Brasil. Llegó con 2 opciones. A prova? ¡Oh, esa es! Esta es, querida. Aí outra mais. Esa es. Esta. A ver la otra, a ver. ¿Te quedará bien esta? Pero miren qué Los linda talles. la camiseta. Los detalles que tiene. Muy buena, voy a probar. Esa es. ¡Opa! Ahora Eso. sí, obrigado, mano. E não passa nada. Espectacular. ¿Cuánto cuesta esta? 120, meu mano. ¡Ay, teta, para você! Paga 100. Paga 100 fechado. Negociaron, me gustó. 100 Muy bien. reales. Fechamos acá un nuevo Vale. vivo. Ya saben, cuando estén en Copacabana, tienen que pagar con él. Deus te bendiga. Gracias. Uma chiquita para vos, não tem? No, ahora no. Gracias. ¿Está brasileño? Ahora sí, gente, ya tengo la remera de Brasil. Costó 100 reales. Acá en pantalla va a aparecer la conversión. Y está buenísima, miren. Me queda- encanta, de Neymar. Neymar. Así que vamos a continuar con este vlog. ¡Vengan! ¡Opa! Mira esta escultura que están haciendo en la arena, amor. La arman con arena. Esto es una obra de arte absoluta. Muy tupón. ¡Felicidades! Miren acá la bandera del Chile flameando. ¿Coco? No, somos argentinos y uruguayos. Ah, sim. Acá é 80% é chileno. Chileno, mirá. ¡Aguante Chile! 15 reales un coco, gente, para que sepan, que tengan este dato. Acá en la playita de Copacabana, la verdad que hace mucho calor y el agua de coco te refresca, es algo típico también que tienen que pedir acá. Obviamente tenés opción de caipirinha y opción de agua de coco, hay que probar las dos opciones porque las dos son muy buenas.
Muchas gracias. Hinos de coração. Se está em Copacabana, Ipanema ou Leblon, se vai no Arpoador, é tudo de bom. Mirante do PPG para pegar a visão. Ver o Cristo Redentor, o bondinho e o pão. Ver a pedra da Gávea, a Laguna dos Irmãos. Qué buena onda que hay, ¿o no? En Brasil. Son todos muy simpáticos, muy buena onda. Gracias, chao. Bueno, seguimos caminando con el agüita de coco. La voy a probar a ver qué tal. ¿Qué tal el agua de coco? ¿Está fría? No está fría. Esperaba que esté tipo congelada, pero bueno, está muy rica. No, es muy sabrosa, muy sabrosa. Nos costó 10 reales el agua de coco al final, pagamos 10 reales. Sí, y antes vimos una persona que estaba colgada bajando los cocos. Ellos los bajan acá mismo de las playas. Un coquito recién bajado, delicioso, en Copacabana. Seguimos caminando acá en Copacabana, está precioso, el sol quiere salir me parece, de a poquito se va a ir despejando. Amor, ¿qué tal está el agua de coco? Ya está, te voy a dejar un poquito, vale. Quiero probar el agua de coco y yo en un ratito cuando tenga sed me voy a pedir una caipiriña bien brasilera, bien refrescante. Aguante la caipiriña. Bueno, estamos acá en la playa. Miren, la arena es espectacular, es bien finita, Es bien transparente esto, imagínate con el sol. Wow, es mega blanca. me es encanta. Buenísima. Casita del guardavida. Me hace acordar, no sé qué opinan los brasileros, pero esta playa me hace acordar mucho a las playas de Miami, la playa de Copacabana. La veo muy parecida, miren, las casitas así de seguridad, digamos, de emergencia, donde está el bañero. Igual, tener novio es vos tomar un poquito así y tu novio que se tome todo. Pero no solo eso, esto pesa como 5 kilos, Sí, amor. Fabri me dice, ¿cómo levantaste esto todo el camino? Hay fuerza. Bueno, amor, ¿vamos a la orillita? Vamos a meternos al agua, ¿te parece? Dale, dale, vamos. Queremos recordarles a todos que tenemos internet gracias a Viajaresim. Tenemos 5G ilimitado acá en Brasil. Así que ustedes ya saben, cuando vengan a Brasil o cualquier parte del mundo, usen Viajaresim con el código Vivir Viajando, van a tener un 15% de descuento y van a poder tener internet ilimitado con un eSIM virtual. Sí, ustedes lo compran en internet en viajaresim.com y les llega un código QR a su email y listo, tienen internet ilimitado de alta velocidad. Nosotros seguimos disfrutando de Copacabana. Acá detrás mío vemos bien de cerca la bandera. El día de hoy está medio riesgoso. No está del todo peligroso, que es la bandera roja, ni bandera verde, que es mar bueno, que te podés meter tranquilo. Opa, hay mucho vendedor ambulante acá en la playa. Hola. Opa, ropa de mujer. Mira, te venden la bikini típica es esta, que es la que dice Brasil. Está buena, ¿eh? Para mí, ¿cómo la ves? Está muy buena. ¿Cuánto vale? ¿70? ¿70 la bikini que dice Brasil? Sí, lo conviene. Muy buena. Detalles para ti. Chiquito, ese. Acá el hombre es muy inteligente porque no vende ropa de hombre, vende ropa de mujer. Talle P sería acá, ese. Bueno, Rochi quiere comprarse un bikini de Brasil. Pero qué lindas todas, miren, tiene todo tipo de modelo. Me encanta. Vamos a mostrar un poco los modelos que tiene de bikinis para la playa de mujer. Me encanta porque acá, viste, nadie tiene vergüenza. La gente acá anda en bikini, todos con bikini, se prueban la ropa acá mismo. Acá todo es normal, viste, todo es libre. Eso es lindo de Brasil, que tengan esa mentalidad. Tengo una pregunta, ¿zunga para mí no tiene? No tiene. Tiene bikini para mujeres. Bien. Bastante cumplida para hacer Brasil. Yo pensé que era un hilito que iba a ser. Che, ¿y cuánto cuesta el conjunto? Es 70 reales. ¿Se puede negociar? ¿Hace precio? Yo te voy a hacer a 60. Sí. Pará. Eu tengo 50 para mi mujer. 50. Más 55. Bueno, acá me la llevo, la tanguita de Brasil. el bikini completo, amor, te Sí, lleva. completo. ¿Cuánto Bueno, pagaste, sociales amor? y todo. 60 reales. 60 reales. Dice que me hizo buen precio, le creemos. Le creemos. Gracias. Y ahora, amor, es momento de meternos al agua. Ya Dale, vamos al está. agua, porque acá te venden todo, ¿no? Te sacan hasta lo último. Me voy a meter al agua acá en Copacabana. Vamos a ver qué tal, si está fría, si está calentita. Vamos a disfrutar un poco de esta playa, que es de las más lindas del mundo. Sí, Copacabana, de las playas más lindas del mundo. Así que a disfrutar. Wow, qué olas que hay. Eso que esto es medio riesgoso, pero hay mucho oleaje. Pará.
el agua está helada, amor. ¿Cómo? Yo la toqué antes y me pareció calentita. Te juro que está fría ¿Sí? el agua, pero no importa, voy a ir corriendo y me voy a tirar. Vamos, dale. Mientras Fabri está en el agua, yo me senté acá a esperarlo y realmente yo no vi nunca un lugar en mi vida que me ofrezcan tantas cosas para comprar. O sea, te dan ganas de llevarte todo. Te ofrecen mallas, te ofrecen ropa, pareos, ropa de playa. Que la ropa de playa brasilera es hermosa, tiene unas cosas preciosas. Y comida, ni les cuento. Pasan ofreciéndote de todo, pasan vendiendo un montón de comida, un montón de bebidas. Y eso está buenísimo porque venís a la playa y te relajás. No necesitas, como en otros lugares, comprarte cosas afuera, comprar en un supermercado. No, gracias, ahora no. Comprar en un supermercado, en un kiosco, sino que acá mismo tenés todo. Venís, te relajás y pasás todo el día en Copacabana. ¿Cómo se llama? Biscoito. Ah, estos son los típicos bizcochos, los globos. Espectacular. ¿Pero cuánto valen? 10. Ah, 10. Bueno, gracias. Ahí viene Fabri, salió del agua. Qué postal. ¿Y qué tal estaba? El agua realmente estaba fría, pero fue un lujo porque me refresqué. Y hay mucho oleaje, sí, está en amarillo la bandera, por eso hay muchas olas, así que tengan cuidado con los niños, con sus hijos, porque está complicado el tema con las olas, pero la verdad que se disfruta 100%, ya estoy como nuevo. Hola, ¿cómo estamos? ¿Tranquilo? ¿Cuánto cuesta estos pilusos de Brasil? 30 reales. 30 reales. ¿Me Claro. compraría uno, amor? Sí, son lindos. Fíjate si podés negociarle el precio. Sí, ¿puedes hacer 15? No, com muito pouco. Argentina, Uruguay. Sim, nós pagamos muito mais. Tá, tá. Nós pagamos, nós ganhamos pouquinho. Ah, Nós pagamos muito mais. ¿puede ser 20 para fechar? Por 20 não, menos 25. Ok. 25. Obrigado. Antes de irnos de Copacabana queremos aclarar algo que nos dimos cuenta que todo el mundo te dice tengan cuidado, les van a robar todo y no es así. No, a nosotros nos encantó Copacabana, nos parece muy turístico, que está lleno de turistas y no vimos nada raro en cuanto al tema de seguridad. Todos nos decían, en la playa les van a robar todo, les van a robar el celular, les van a robar su ropa. Yo lo único que veo en Copacabana es gente trabajadora, gente humilde que está vendiendo cosas, pero la verdad no me sentía en peligro en ninguna parte de Copacabana. No, absolutamente. Y es más, hay mucha policía en Copacabana. Ves muchas esquinas llenas de policía, más ahora está pasando un control policial, pasan de estos autos todo el tiempo. Así que ahora es momento de conocer Ipanema, la segunda playa más importante de Brasil. Vamos a ver qué nos parece Ipanema. Es momento de ir a Ipanema, pero no queremos ir caminando. Así es, queremos ir en un monopatín, alquilarlo y llegar hasta la playa de monopatín, que es una buena opción. Así es, así que nos acabamos de descargar la aplicación del monopatín. Vamos a probar a ver si funciona. Miren, acá están los monopatines, están en todo Copacabana y hay que escanear este código QR. Vamos a probar, amor. Bueno, es muy sencillo, miren. Ahí vemos a Rochi andando en monopatín. Que es muy difícil es cruzar las calles, o sea, ahí está, ahí pude. Tenés que mirar para todos lados porque los semáforos, viste, están muy lejos. La gente cruza toda por el medio, acá es la realidad. Y bueno, y también tenés la bicisenda, o sea que te vienen de acá, te vienen de allá, te vienen de acá. Atentos al cruzar la calle, por favor. Vamos ahora en la bicisenda hasta Ipanema, amor. Vamos. Ya estamos paseando con nuestro monopatín, esto está espectacular. Tener la bicisenda acá, literalmente al costado de la playa, es hermoso porque vas paseando con unas vistas. Sí, Está buenísimo. Y es muy divertido. Yo les recomiendo que se alquilen un monopatín por pareja porque es muy divertido, es muy seguro, además porque andamos en la bicisenda. Llegamos a Ipanema,
Llegamos a esta playa hermosa. Primeras impresiones acá en la costanera de Ipanema. Lo que veo es que venden una cantidad de bolsos, de ropa, y la veo mucho más tranquila. Nada que ver con Copacabana, eso es verdad. Pero a mí, por lo que estoy viendo, me va gustando más Copacabana por el hecho de que hay más movimiento. Está la vibra carioca, hay gente bailando. La verdad que me gustó mucho. Esta la veo una playa más tranquila, hay más gente grande, pero bueno, igual se ve muy linda. O sea, el agua se ve verdosa, no sé si se llega a distinguir en el video. Y mientras paseamos por Ipanema vemos muchos restaurantes también para comer algo. Miren qué lindo. Bueno, como verán, mucho más tranquilo. Hasta el tráfico es más tranquilo que en Copacabana. Que hay de este lado de Ipanema. Me encanta, una postal de ensueño, las playas en Ipanema. Ya dejamos el monopatín estacionado, lo alquilamos 20 minutos, Así estuvo es. genial el Estuvo paseo. re divertido, muy bueno, para trasladarse de Copacabana a Ipanema es lo ideal. Lo súper recomendamos y ahora bajamos a la playa de Ipanema y miren, esta es la playa de Ipanema y yo veo muchas diferencias. Por ejemplo, es muy extensa de arena, es muy larga la playa. Pero la principal diferencia que yo noto es que acá en Ipanema hay más familias con niños chiquitos, es mucho más tranquilo. Otra cosa acá, por ahora, nadie nos ha ofrecido droga, marihuana. En cambio en Copacabana todo el tiempo te ofrecen droga, marihuana, que yo pensé que era así normal, pero se ve que Ipanema es mucho más tranquila. Por eso si tienen hijos chiquitos, lo veo como una mejor opción. Es muy tranquilo, una paz total. Venga, vamos a la orilla. ¡Opa! Rochi se puso el bikini nuevo de Brasil. Qué lindo que te queda, amor. Te queda hermoso. Bueno, ¿vamos al agua? Te lo pusiste para ir al agua, me imagino. Voy a tratar, a ver, voy a meter los pies y ver. O sea, mira, en el agua no hay prácticamente gente. No hay nadie en esta playa, familia, no hay nadie, así que vamos a Pero aprovecharla. es porque en Ipanema, ahora estoy viendo, hay bandera roja para el mar. En Copacabana no había bandera roja, era amarilla. O sea, acá las olas, mirá, están más grandes. Se ve que acá en Ipanema es más peligrosa el agua. ¿Cómo está el agua, amor? Heladísima. Te dije que el agua acá es fría, amor. El agua acá está helada, gente. Mirá que no te puedes meter porque Te meto. está roja el agua, amor, no te puedes Es meter. divertido igual que haya olas y así. Igual yo pienso que en otras partes de Brasil el agua debe ser más calentita, ¿no? Por ahí, no sé, en Angra dos Reis, Pucio. Yo creo que sí, pero eso lo vamos a descubrir más adelante porque vamos a visitar Pucios. Y capaz que Real do Cabo, que es muy lindo, dicen también. El paraíso de Brasil nos dijeron. Así que vamos a estar viendo eso los próximos días. Bailan así, en las calles. Amor, pará, tengo una pregunta para vos. ¿Qué te gusta más, Copacabana o Ipanema? Ya. Copacabana a mí, pero porque es algo personal que me gusta más el movimiento, así que haya más gente, que te vendan, que todo eso, porque para ir a una playa más tranquila, elijo otro tipo de playa, más chiquitita, de aguas transparentes. Siento que las ciudades grandes tienen lo que tienen que tener las ciudades grandes, ¿no? Que no está bueno venir a una ciudad grande para buscar tranquilidad. Tranquilidad hay en miles de lugares. En esta ciudad se disfruta del movimiento, el alma carioca. Y si yo tuviera que elegir una playa entre Copacabana o Ipanema, yo capaz que prefiero Ipanema porque me gusta mucho la tranquilidad. Además acá hay más playa, o sea, hay más arena. El agua se ve súper clarita también y tenemos la vista del Pau de Azúcar muy cerquita. Así que bueno,
Igualmente las dos tienen que conocerla. Vengan mínimo 2 días a Río de Janeiro, Sí. así hacen un día Ipanema y otro día Copacabana. Y algo muy importante que les quiero decir es que se fijen el pronóstico y los meses en donde hay pocas lluvias en Río de Janeiro. La realidad es que a nosotros nos vienen tocando 4 días feos, nublados, de lluvia, y es importante venir una fecha para mí que no haya tantas lluvias. En el verano, particularmente en Río de Janeiro, que es noviembre, diciembre, enero, febrero y una partecita de marzo, hay mucha lluvia y mucha gente. Y ahora nos despedimos de este video. Pónganle like y suscríbanse al canal. Queremos leer sus comentarios, cosas que nos recomienden en Brasil, descubrir Brasil mediante ustedes. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!